mensaje, un mensaje podríamos considerarlo como la continuación del de la semana pasada. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de quién? Del profeta Jeremías, exactamente. Y veíamos que, bueno, lo que es a veces paradójicamente el, las actividades que realizamos o los medios en los que nos desenvolvemos, ¿sí? Y se acuerdan lo que significa el nombre de Jeremías, el Señor lanza, el Señor lanza, ¿sí? Y nosotros veíamos cómo Jeremías, pues había nacido en una sociedad de sacerdotes. Jeremías desde pequeño estuvo viviendo, desde temprana edad. Su vida fue moldeada por una fuerte influencia religiosa, ¿sí? Y esto lo vamos viendo nosotros en el libro precisamente de Jeremías, ¿no? Perdón. También veíamos que Jeremías era un muchacho tímido, era un muchacho sensible, era un muchacho que nació en un pequeño pueblo, como a 3 millas de Jerusalén. Hoy 3 millas, bueno, pues no es nada, ¿verdad? En una carrerita en la mañana no le echamos, pero 3 millas en esa época era una distancia importante. Y Jeremías nació en un pueblito pues aparentemente oscuro, sin ninguna relevancia, pero era de un pueblo que vivía cerca de la ciudad santa. Su padre fue Hilquías, gracias. Su padre fue Hilquías y Gilquías, y si se acuerdan, Gilquías lo vimos ahí en Segunda de Reyes 22. Fue el que encontró el libro de la ley. ¿Se acuerdan que Josías mandó restaurar el templo? Dios le puso en su corazón al rey Josías restaurar el templo, cambiar todo, borrar, borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Y cuando estaban restaurando el templo, encontraron el libro de la ley que aparentemente había estado extraviado. Y Gilquías fue el que se lo llevó a Josías, que fue cuando empezó ese reavivamiento en Judá. Bueno, Gilquías era el padre de este personaje que estamos hablando hoy, que es el profeta Jeremías. Entonces, Jeremías heredó las tradiciones de este linaje, ¿no? De sus ancestros, de sus antecesores, y su vida estaba moldeada precisamente por una fuerte influencia religiosa. Cuando Dios le llama, le habla a Jeremías y le dice, quiero que vayas, ¿sí? Cuando Jeremías recibe su llamado, si se acuerdan ustedes, que lo leíamos ahí en Jeremías capítulo 1, Jeremías 1, ¿sí? Que dice el versículo 4, la palabra del Señor vino a mí. El 5, antes de formarte en el vientre, o sea, Dios le está diciendo a Jeremías, como hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno de nosotros. Digan, la palabra del Señor vino a mí. Y esto fue lo que Dios nos está diciendo el día de hoy. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. ¿Qué nos podemos imaginar si era un hombre que había vivido en un ambiente sacerdotal al recibir la palabra del Señor? Sí, pues lo menos que uno pudiera pensar es que hubiera hecho, sí, Señor, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las familias donde hay médicos, ¿no? Pues lo lógico es que los hermanos o los hijos se vayan convirtiendo en médicos. O donde hay oficios, si el papá es un buen carpintero, pues el hijo
a lo mejor va a ser un buen carpintero, ¿no? Eso es lo, podríamos decir, eso es lo casi normal, ¿no? Casi normal. Pero, bueno, hay excepciones, ¿no? Hay excepciones. Y en el caso de Jeremías fue una excepción. Porque dice Jeremías en el versículo 6, dice, yo le respondí, ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Aquí Dios lo que le está diciendo a Jeremías es, yo no quiero que te pases la vida como un sacerdote sirviendo en altares. Yo no quiero eso para ti. Yo quiero que salgas de donde estás y te vayas a recorrer el mundo y que vayas a hablar mi palabra y que vayas a donde yo te diga que vas. ¿Sí? Pero a nosotros a veces eso nos parece complicado. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a establecer parámetros, a establecer ciertas condiciones en donde lo más pronto que se pueda encontremos la comodidad, encontremos el orden, encontremos el confort. Eso es lo que generalmente buscamos. Por eso cuando viene alguna sacudida, algo que nos haga cambiar, inmediatamente, ¿qué es lo primero que se apodera de nosotros? El temor, la duda, ¿sí? La incertidumbre, el miedo. Nosotros, gracias a Dios, desde un principio, bueno, pues Lupita y yo estábamos muy jóvenes cuando nos dieron la oportunidad de viajar. Y yo le dije, oye, fíjate que me encontré a Carlos y me está diciendo que si nos vamos a Chihuahua. Y Lupita me dijo, sí, vámonos. O sea, ni siquiera me dijo, oye, pero ¿qué vamos a hacer? No, no, vámonos. Entonces, cuando vino nuestro segundo cambio de Chihuahua a Hermosillo, pues prácticamente la actitud fue la misma, ¿no? Oye, pues nos vamos a ir a Hermosillo. Ah, pues vámonos. Y es difícil a veces entenderlo, ¿no? Porque dices tú, oye, pero pues nosotros en esa época acabamos de terminar de construir nuestra casa, más o menos a nuestro gusto, a nuestras posibilidades. Nos las habían entregado en febrero y en julio viene el cambio. Entonces, pues sí fue algo que nos movió, ¿no? Porque, oye, pues ni siquiera hemos disfrutado completamente nuestra obra de arte que nos salió tan como lumbre, ¿no? Pero Dios así es. Dios lo que le dijo a Jeremías es, yo no quiero que seas un sacerdote que sirvas en altares. Y a veces nosotros es lo que estamos buscando, ser esos sacerdotes que vamos a servir. Estamos buscando un altar donde servir, pero a ver, no, pues yo ya me sé más o menos cómo va el orden de la ceremonia, ya sabemos todo lo que tenemos que hacer. Ah, bueno, que no me muevan, porque yo así ya lo tengo diseñado y que no me cueste trabajo hacerlo. Entonces, fíjense, Jeremías era un joven, a pesar de que estaba moldeado por la instrucción religiosa, era un hombre que lo que menos le interesó fue aprender algo nuevo o hacer algo nuevo, y Dios se lo estaba diciendo. Él lo que buscaba era su comodidad. No, no, Señor. Y es prácticamente lo primero que sale de nuestra boca, que es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Le dijo Dios a Jeremías, te voy a llevar, vas a ser un profeta y vas a ir a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías? No, espérame, Señor. Ay, Señor mi Dios, dice, pero ¿cómo? Así como bromeando. Ay, Señor, no me hagas esas bromas. Le dice, soy muy joven y no sé hablar. Y nosotros pongámonos a pensar cuando ha venido un cambio en nuestra vida, lo primero que empiezan a aparecer son las justificaciones, las excusas. Y Dios estaba designando a este joven a ser un profeta del Señor en una hora crítica, en una hora muy importante, de prueba máxima en la historia del pueblo de Judá.
Frecuentemente Dios escoge instrumentos distintos para hacer su obra, ¿sí? Y él eligió precisamente a Jeremías por sus características tal vez, para aventarlo, para lanzarlo. Por eso Jeremías dice, Dios lanza, para aventarlo al mundo a que hablara la palabra del Señor. Le dijo, te voy a encargar una misión imposible, ¿no? Y Jeremías, ¿qué le dice? Soy muy joven, no sé hablar, soy inexperto. Y el Señor, ¿qué le dice? No digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Pero aparte le da un respaldo, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Entonces vemos aquí cómo también Dios no nos deja, ni nos va a soltar. Ujú. Es como los niños si uno de niño no aprende a nadar, es más difícil cuando va uno estando más grande de edad. Se va complicando el aprender a nadar. Los niños, mientras más chicos los avienten al agua, más rápido aprenden a nadar. Pero uno se va haciendo más grande, ¿sí? Y se le va haciendo más complicado aprender a nadar. Y también lo que decíamos, yo les comentaba que la juventud, la inexperiencia o alguna otra limitación no descalifica la obra de Dios. No descalifica cuando Dios nos está ordenando hacer algo. Allí en Primera de Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Aquí no se refiere a la juventud como edad, también se refiere a la juventud como edad, pero también se refiere a la inexperiencia que tenemos nosotros cuando nos vamos a dedicar o cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Yo realmente empecé en este ministerio, pues ya pasadito de años, ¿sí? Entonces, yo era inexperto, bueno, todavía me considero inexperto, pero Dios de alguna manera me ha ido enseñando cosas, me ha ido mostrando el camino para que yo pueda ir mejorando en esa relación personal con Él, pero también en que yo pueda ir mejorando el cómo preparar un mensaje para transmitirlo, para animarlos, para consolarnos, para estar alegres, para estar contentos. Y es que nuestra capacidad no viene de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra capacidad viene de parte del Señor. Es una transformación, ya no es nuestra capacidad, ya no son nuestros medios, ya no son nuestras fuerzas. En 2 Corintios 3, 5 y 6 dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. ¿Sí? Y cuando estaba preparando esto, veía el nuevo pacto también, que viene ahí en Jeremías, también ahí en Jeremías 31, ¿sí? Y dice, porque la letra mata. Y sí es cierto. ¿Dónde fue escrita la ley? ¿En qué? ¿En dónde fue escrita? En unas tablas, ¿no? ¿Unas tablas de qué? Primero eran de piedra, ¿verdad? Ujú. Imagínate que te aventaran una tabla, pues sí, la letra te mataba, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, en Jeremías 31, vámonos al versículo 31, 31, 31, dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor.
Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto. Las tablas de piedra en las que la ley fue originalmente escrita, que vienen ahí en el libro de Éxodo, ya no funcionan con nosotros. La escritura de la ley con el Espíritu vienen de parte del Espíritu de un Dios viviente. Y dice en tablas del corazón. Son tablas de carne. Ya no son tablas de piedra ni de madera, son tablas de carne. Porque la promesa del nuevo pacto estuvo ya profetizada por los profetas. Entonces, nuestra capacidad no viene de que nosotros estemos constantemente repasando la ley, lo que es el nuevo pacto. Por eso dice, su espíritu inspiró las escrituras para que pudieran ser entendidas, pero no de una manera muchas veces normal o natural. Dios nos tiene que revelar lo que viene en su escritura. Dios nos tiene que revelar cómo aplicar la palabra en nuestra vida. Por eso hace rato, bueno, empezamos con declarar lo que era la Biblia y que la palabra, yo estudio la palabra del Señor, yo la entiendo. El Señor me revela su palabra porque de esa manera es la forma como yo voy a cambiar mi manera de vivir. Y como les decía, o sea, no es esa juventud de la que hablaba, bueno, Jeremías hablaba de su juventud biológica, pero nosotros podemos hablar de una juventud también espiritual. Allí en Primera de Corintios 2, versículo 6 dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo le entendió, porque de haberle entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado ¿para quién? Para quienes lo amamos. ¿Sí? Y esto también lo ratificamos ahí en Isaías 64:4, ahí atrásito de Jeremías. Isaías 64:4 nos dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en Él confían. ¿Eh? Dios nos sigue mostrando cómo están sus brazos abiertos para que nosotros sigamos confiando en Él. Sigamos confiando en Él, pero nosotros debemos mostrar esa madurez espiritual que nos pide. No estar comportándonos como bebés. Dios tuvo algo mejor para Jeremías y Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Nuestra capacidad viene de parte del Señor, no es una capacidad nuestra. Si nosotros estamos cargándonos hacia nuestra capacidad, lo único que estamos iniciando es una lucha. ¿Y saben con quién? Con Dios, con el Señor, efectivamente. ¿Por qué? Porque entonces no permitimos que Él haga su obra en nosotros. Y si Él nos está llamando y nosotros le estamos diciendo que sí, ¿qué caso tiene empezar a competir por Él? ¿No? Es cuando uno, por ejemplo, tiene un supervisor o un jefe y el jefe te dice que hagas algo y tú dices, no, pues no lo voy a hacer. Yo voy a hacer mejor esto, ¿no? Cuando lo recomendable es entablar un diálogo, un debate, y oye, pues yo pienso que por este lado estaría mejor. Pero no contrastar o confrontarnos directamente con el Señor. Si Dios nos dice, confía en mí,
A Jeremías le estaba diciendo, confía en mí, yo voy a estar contigo. Hay unas palabras de ánimo cuando le dice, no temas, yo estoy contigo. Dios nos está equipando. Y yo les decía, Dios equipa a su pueblo a través de quién? Generalmente o principalmente a través de los pastores, en la congregación, en la iglesia. Por eso es importante venir a oír la palabra. No porque estemos aquí un rato de amigos. No, 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 no. O sea, venimos con un propósito. Debemos venir, una palabra que Lupita tiene, es expectantes. Debemos venir expectantes. ¿Qué es lo que Dios está preparando? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios me va a mostrar el día de hoy? Y con esa expectativa, llegar a darle gracias primeramente porque nos permitió llegar, ¿sí? A humillarnos delante de Él, a alabarlo con alegría, con canciones de júbilo, de gozo, a adorarlo, para entrar en un reposo de Él que nos permita entrar en contacto, conectarnos con Él y estar listos para escuchar la palabra. Dios nos equipa a través de los pastores, a través de la congregación, pero también nosotros tenemos que estar estudiando, repasando, entendiendo la Biblia, pidiéndole al Señor la revelación, porque es como un match el que se va a hacer entre lo que nosotros vamos aprendiendo por nuestra parte y lo que Dios está haciendo en nosotros para que nosotros vayamos creciendo y vayamos entendiendo ese propósito que Él tiene en nuestras vidas. Dios nos equipa y Dios además sustenta al que comisiona. Si Dios nos ordena hacer algo, Él nos va a sustentar, Él va a proveer lo que se requiera. Cuando le dice, no temas, yo estoy contigo, son palabras de ánimo que Dios nos da a nosotros, como se las dio a Josué ahí en Josué 1:8, perdón, 1:6. Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a tus antepasados. Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo, sí, no era ni siquiera su pueblo, dice, este pueblo herede la tierra que le prometí, no a ti, a tus antepasados. O sea, es un acto de obediencia el que Josué estaba haciendo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Y si nosotros no podemos tener valor y firmeza, no vamos a poder ser obedientes con lo que Dios nos está pidiendo. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Dios, cuando nos dice no temas, yo estoy contigo, nos está diciendo todo esto. Sé obediente, no tengas miedo, sé firme, sé valiente y vas a tener éxito donde quiera que vayas. El 9 dice, ya te lo he ordenado, y le repite, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Otra vez le vuelve a decir. Y en el 18 lo mismo. Entonces, Dios nos anima a que nosotros verdaderamente confiemos en Él. Dios tiene algo mejor para nosotros cuando nosotros estamos creyendo que efectivamente Él tiene algo mejor. Y simple y sencillamente, si nosotros nos volteamos un poquito para atrás, hacemos una mirada retrospectiva y vemos el tipo de vida que llevábamos, dónde estábamos parados, a dónde íbamos, cuál era nuestro destino final y dónde estamos hoy, bueno, caray, no puedo más que decir gracias, Señor. Gracias porque encontré un camino, encontré una dirección que tú me mostraste, porque quieres precisamente que así como le diste una instrucción a Jeremías, a mí también me estás dando una instrucción y yo quiero ser obediente. Le estás dando una dirección a mi vida, una nueva dirección. Jeremías, diferente de muchos de los profetas, tenía una condición especial. Fue sacerdote por nacimiento
Fue llamado por el Señor para ser profeta a temprana edad, ¿sí? Tenía 21 años. Él pretextó o se excusó en su juventud, en su inexperiencia y en su falta de elocuencia como razones para no atender el llamado del Señor. Y yo les digo, y me digo yo también, parecen excusas como las que nosotros a veces argumentamos, como los jóvenes hoy en día también argumentan excusas para no ser obedientes a Cristo. ¿Sí? Y esto es algo donde nosotros debemos reflexionar. Dios nos ha dado libertad. Quiere que verdaderamente seamos libres. Jehová le aseguró a Jeremías y le dice, esto está desde antes de tu nacimiento, desde antes que estuvieras concebido. Y en Efesios 2:10 Dios nos dice, somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dios quiere mostrarnos su soberanía, el propósito que tiene y el plan para nuestras vidas. Porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. El caso de Jeremías es particular porque Jeremías no se casó. No se casó. Dios le dijo que no se casara, porque el trabajo que le mandó a hacer era un trabajo tan especial. ¿Sí? Y ahí viene en Jeremías 16, 1 y 2. Dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, no te cases, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Tal fue el ministerio que Dios le estaba entregando a Jeremías, que Jeremías tuvo que enfrentar su vida solo, sin el consuelo, sin el apoyo, sin la provisión de una familia. Pero le tocó vivir una etapa difícil, una etapa donde él tenía que estar concentrado al 100% en lo que tenía que hablar. Tenía que estar muy atento a lo que Dios le estaba diciendo para poder él transmitirlo, al pueblo, a los gobernantes. Jeremías profetizó durante el tiempo cuando Israel fue llevado a la cautividad y Judá estaba ¿qué? En pleno declive. Pero también vemos cómo a través de este proceso que vivió Jeremías, Dios tenía algo mejor para él. Dios no quería que fuera un sacerdote de altares, quería que fuera un profeta, que fuera a las naciones, que proclamara ¿qué? La palabra. Pero palabra que muchas veces no eran buenas nuevas, ¿sí? ¿Sí? Eran malas viejas noticias, malas viejas, ¿no? ¿Por qué? Porque Jeremías tenía que decir lo malo, o sea, todo lo que estaba ofendiendo al Señor y lo que Dios les estaba pidiendo al pueblo, el castigo que se venía. Y también podemos ver que a través de estos mensajes de Jeremías empieza a mostrarse la descripción de Cristo. Allí en Jeremías 2:13, dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿A quién se refiere aquí? Dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y aquí también está hablando de lo que habría de venir, que el pueblo iba a abandonar ¿a quién? A Jesús. Dios es el proveedor al dar vida con poder. En el Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Vemos el poder del Señor, quien provee el agua de vida para todos los pecadores a través de ¿quién? De Jesucristo. Juan 4:10 nos dice,
Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Que es el pasaje donde Jesús está con la samaritana. Y aquí nos enfatiza la gracia del Señor a través de Cristo. Jesús dio la vida y la dio libremente, gratuitamente. Él no estableció un cobro, Él no estableció una cuota, una comisión, porque nosotros pudiéramos venir a la salvación. Él libremente, y libremente cada uno de nosotros aceptamos venir, aceptamos ese llamado a ser salvos, por conveniencia, por convicción y también por conversión. Nosotros aceptamos precisamente ese llamado, aceptamos el querer ser salvados del pecado, de la muerte e iniciar una nueva vida. Todos los que estamos aquí, a ninguno se le forzó, a ninguno se le hizo una llave, ¿verdad? Se le amenazó a que tenía que recibir a fuerzas a Cristo en su corazón. Fue algo libre, algo gratuito. Y vemos cómo el término de agua viva es un término que el Espíritu Santo nos da para referirnos a qué? Al agua que nos va a llevar a dónde? A la vida eterna. Es agua de vida eterna. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y esta es una referencia vigorosa, un ánimo cuando dice brotará, de que sale, de que expulsa, porque Jesús estaba hablando de que de una vida abundante, de una vida llena de energía, una vida llena de entusiasmo, de pasión, de, de todo lo que se necesita para mantenernos firmes, valientes, enfrentando las situaciones, siempre confiando en quién, en Dios, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Juan 7, 38 y 39 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura. No como digo yo, no como dice Lupita, o como dice Claudia, o como dice Juanita, como dice Jorge, ¿sí? O como dice George. No, como dice Javier, no. Dice, como dice la Escritura. Como dice la Escritura, dice, brotarán ríos. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Nosotros a veces enfrentamos situaciones porque no estamos creyendo en Él, como dice la Escritura. Estamos creyendo como decimos nosotros. Oye, Señor, es que pues, no es por aquí, es por allá. Oye, Señor, tu palabra dice que no me iba a enfermar y estoy tumbado en la cama. Yo tengo que creer como dice la Escritura, no como me dicen a mí, como dice la Escritura. Por eso la invitación es a tener una relación personal con el Señor, a meditar en su palabra, a estudiarla, a que el Señor me revele a mí a través de la palabra lo que quiere que yo entienda, no lo que me digan. Porque aquí hablamos, y es un complemento, es un mensaje, pero para que ustedes también lo estén reflexionando y también lo estén repasando en su propia vida. Dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Los apóstoles, los discípulos, recibieron el Espíritu Santo, lo vamos a ver ahí en Hechos, más adelante en Hechos 2. ¿Y Jesús fue glorificado con qué? Con la crucifixión, la resurrección y su exaltación. Pero vemos que la plenitud de la obra del Espíritu Santo depende de una obra precedente, de una obra que va primero. ¿Cuál es? La salvación. Si nosotros no venimos primero a la salvación a través de Jesucristo, difícilmente vamos a poder entender lo que es la palabra, lo que Dios quiere transmitirnos a través de su lenguaje. Primero tenemos que venir a la salvación. Y Juan 10:10 dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida es Cristo y es su interés en que cada una de sus ovejas tengan esa plenitud.
es la conexión entre la palabra, el Espíritu Santo y Cristo, que es la vida. Es la vida, ¿sí? Cristo es la vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Algunos podemos ver claramente cómo nuestras vidas son utilizadas después de pasar un proceso, ¿no? El mismo proceso de Jeremías. Muchos aprenden a esperar en Dios y confiar en Él para un resultado. Aquí en uno de los mensajes, Saúl nos decía, hay que obedecer a Dios y dejarle a Él las consecuencias. Y muchas veces nosotros no podemos entender los caminos del Señor. Estamos creyendo en sus promesas, pero no podemos entender los caminos del Señor. Y yo creo que Jeremías era una de estas personas. No creía en los caminos del Señor, no los entendía. Y también comentábamos que un profeta es el mensajero del Señor. Es un mensajero enviado para que transmita no sus propias ideas, es para que transmita el detalle de los pensamientos del Señor. ¿Sí? Entonces, Jeremías también titubeó, como a veces nosotros también titubeamos en lo que estamos haciendo. Pero como decía la palabra, y como decíamos al principio también, esa cita de números que leíamos al principio, 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y decíamos, las preguntas son más bien de una naturaleza humana, de duda. ¿Sí? Si Dios nos ha dicho algo, Él no nos está mintiendo, ni tampoco se va a arrepentir de lo que ya nos dijo. Él nos dio una orden, una instrucción. Pero nosotros a veces titubeamos. Y Dios sabe cómo vencer esos titubeos, esas vacilaciones. Porque Él nos da, en ese llamado, Él nos da una confianza divina y nos hace ver que la obra para la cual Él nos ha comisionado no es nuestra, sino es de quién, es de Él. Entonces nosotros tenemos que descansar en Él, tenemos que confiar en Él y también con la conciencia de que Él nos va a acompañar a donde vayamos. El deber, o sea, cuando nosotros vamos caminando en el camino del Señor, estamos caminando en un camino de seguridad. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando, nos está guiando, ¿sí? Y Cristo también, cuando Dios nos está equipando, Dios lo que pide es que nosotros hablemos de su palabra, que hablemos las buenas nuevas, ¿sí? Cristo lo dijo ahí en Mateo 10:20, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Aquí también tenemos una herramienta que nosotros a veces, pues, decimos tantas cosas que a veces no entendemos ni lo que estamos diciendo. Pero cuando Dios nos está utilizando, el Espíritu Santo está hablando a través de nosotros. Por eso se requiere mucho la oración. La oración, o sea, nosotros necesitamos estar orando. Yo no me vine ahorita aquí a pararme y a decirles, pues ahorita les voy a hablar de Jeremías. Yo creo que les voy a hablar de Jeremías y voy a ver qué encuentro de Jeremías. No, este es un proceso. Es un proceso y es una secuencia de lo que venimos hablando cada domingo. Y Dios de alguna manera nos comenta o nos llegan pensamientos o al estar leyendo la palabra surge algo en donde Dios nos da una guía. ¿Para qué? Para saber qué es lo que tenemos que hablar, cuál es el mensaje que Dios quiere que preparemos. Pero también se requiere de mucha oración, muchísima oración. La oración es el fundamento para poder establecer esa conexión con el Señor y poder nosotros establecer un mensaje de lo que Él quiere que hablemos. Finalmente todos también somos profetas. ¿Por qué? Porque todos estamos hablando lo que Dios quiere que hablemos. A veces, bueno, ¿no? Como que nos salimos de ese camino y hablamos lo que queremos hablar nosotros. Hablamos lo que siente nuestro corazón, sobre todo si estamos pasando algún momento desagradable. Pero aquí en Mateo 10:20 Jesús les dice,
porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Sí? Entonces, vemos cómo también cuando Dios le dice a Jeremías que va a hablar, que no se preocupe de lo que va a hablar. ¿Sí? Jeremías escucha la voz, una voz, esa voz todavía agrega algo más. ¿Sí? Porque dice que en el 9, extendiendo la mano, extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Imagínense, ¿eh? El Señor ha puesto en la boca de cada uno de ustedes sus palabras. Dice, mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. ¿Para qué? Para arrancar, para derribar, para destruir, para demoler. ¿Pero para qué más? Para construir y para plantar. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros arranquemos, destruyamos, ¿sí? Derribemos, demolamos todo aquello que nos estorba. Actitudes, hábitos, pensamientos, comportamientos, conductas, cosas que nos inquieten. Porque Él quiere que nosotros tengamos esa vida abundante. Como decía ahí Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene el ladrón, si nosotros le permitimos, le abrimos la puerta, ¿sí? Pero Jesús, ¿a qué vino? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando Dios nos pide hacer algo, Él nos equipa, porque Él nos equipa para pedirnos lo que vamos a hacer. Y nosotros no tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros en la iglesia, en la congregación, los ministros, la semana pasada yo les dije que todos ustedes son ministros, todos ustedes son ministros, han respondido al llamado hoy y están puestos en un lugar de autoridad y tienen poder. Dios nos ha llamado hoy a eso. No se necesitan más armas, más que la promesa del Señor, que Él está con nosotros, Él nos acompaña, que Él nos dio esa instrucción, Él delegó en nosotros esa autoridad y nosotros podemos construir lo que vamos derribando, podemos plantarlo en donde estamos arrancando las cosas. Otro dato importante es que la comisión que Dios le dio a Jeremías fue una comisión mundial. ¿Por qué? Porque Jeremías no se quería salir de su pueblito, ¿sí? Y así a veces nosotros estamos como en un solo cuadrito. Yo no me quiero salir de aquí. Si es un hábito, yo no quiero dejar este hábito, ¿no? Yo quiero todavía seguir mordiéndome las uñas. Yo quiero todavía seguir echándome un cigarrito. Yo quiero todavía seguir echándome alguna mentirilla por ahí. Sí, ese es precisamente lo que hay que arrancar. Y lo que Dios le decía, yo no quiero que estés en ese cuadrito, yo quiero que te vayas, que te salgas de donde estás. Y así Dios quiere, hoy nos está diciendo que Él quiere que nos salgamos de las condiciones en las que estamos hoy. No necesariamente significa que nos vayamos a otro lugar, puede ser, pero Dios lo que quiere es que nosotros hoy demos un paso de fe y que salgamos de esos malos hábitos, que dejemos esos malos pensamientos, que dejemos esas malas costumbres, que dejemos a lo mejor alguna idolatría y que nos pongamos las pilas en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. ¿Sí? En aquella época, fíjense a dónde lo mandó, a Egipto. Úchale, de donde habían salido todos sus antepasados, a Amón, ¿sí? A Tiro, a Sidón, a Moab. Pero la comisión, ¿cuál era? Era arrancar, derribar, destruir y demoler. ¿Y qué iba a arrancar, a destruir, a derribar y a demoler? La idolatría, el orgullo. Entonces nosotros, hoy Dios quiere que derribemos, que arranquemos, que destruyamos, que demolamos esa idolatría que a lo mejor tenemos todavía por algunas cosas, esos malos hábitos, ese orgullo. Pero también le dijo, finalmente tienes que construir y plantar la restauración,
la restauración maravillosa que vino a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿sí? Que nos iba a restaurar a cada uno de nosotros, que nos iba a convertir a cada uno de nosotros. Jeremías iba a ir solo a personas o pueblos a donde el Señor lo enviara. Él no iba a decir yo voy a ir, no, el Señor le iba a dar una dirección. El Espíritu Santo hoy también nos da a nosotros dirección y que les hablaría solo a quien el Señor le ordenara, ¿sí? No a todo mundo, no, que muchas veces también, bueno, pues nosotros nos ponemos a hablar y a veces pecamos de imprudentes. Dios nos tiene que dar una dirección a través del Espíritu Santo. Esto debe ser algo verdadero en nosotros, porque somos trabajadores con el Señor, con Él estamos. No podemos nosotros dejar de lado lo que el Señor está haciendo. ¿Por qué? Porque sería un acto de rebeldía. Y Dios es un Dios de oportunidades. O sea, las oportunidades de cualquier manera se van a volver a presentar. Pero el tiempo sigue pasando. Y qué mejor que nosotros, oye, hoy te ordeno esto, sí, Señor, obedientemente yo cumplo, mi vida empieza a cambiar mucho antes en las disposiciones de Dios y no en mis propias fuerzas. ¿Sí? El Señor quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero hay que empezar a veces por lo más pequeño. A Jeremías lo sacó de un pueblito, ¿sí? Que eso puede tener una interpretación como ustedes quieran. Ese pueblito puede ser físicamente un lugar, una colonia, puede ser una casa, puede ser una recámara, ¿no? Yo me acuerdo que una época cuando era chavo, yo tenía, cuando tuve mi primer recámara, yo no permitía que nadie entrara en ella, nadie. Y era así como mi santuario, ¿no? Nada más imagínense qué de cosas tenía ahí, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es que hoy desechemos todo eso, ¿sí? Que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón, que liberemos todas esas cargas que tenemos, todo aquello que nos hace dudar, que nos hace titubear y que le creamos a Dios. Dios quiere que no seamos sacerdotes de altares. Dios no quiere eso. No quiere que seamos sacerdotes de altares. Él quiere que vayamos a través del mundo, que vayamos corriendo, que vayamos dando buenas nuevas. Pero no podemos dar buenas nuevas si primero nosotros no las recibimos, no las tomamos, no las creemos. Es muy difícil dar un consejo. Digo, es muy fácil dar un consejo, ¿sí? Pero es muy difícil vivirlo, porque a veces los consejos los damos de aquí para afuera. Y Dios lo que quiere es que lo que hablemos lo vivamos. Dios quiere que nosotros caminemos por sus caminos, que nuestra dirección sea una dirección muy establecida ya por el Espíritu Santo y que nosotros vayamos en esa dirección, que no desobedezcamos lo que Él nos está pidiendo. Todos tenemos cosas que hacer, tenemos trabajo, tenemos actividades, pero también tenemos compromisos, sobre todo con el Señor, con nuestro Padre. Tenemos compromisos de manera formal con Él. Ya nos habla aquí de ese nuevo pacto que significa el establecer en nuestro corazón de carne la obediencia hacia el Señor. Un pacto de vida. Si nosotros queremos que de nuestro interior broten ríos de agua viva, tenemos que creer que Él está con nosotros. Tenemos que creer lo que Jesús les decía a los discípulos. Dice, no van a hablar ustedes, es el Espíritu de su Padre el que va a hablar. Y así Dios en esta mañana quiere que el Espíritu de su Padre hable a través de nosotros. Quiere que estemos conectados con Él. Esa palabra, ese Espíritu, Cristo nos va a dar vida. Y Dios quiere que nosotros estemos en vida, ¿sí?
Michelle, ¿podías poner la canción esa de La mirada, tu mirada, por favor? ¿Por qué no se paran aquí en medio? Todos párense en medio. Sí, párense en medio. Sí, y vamos a orar. Sí, sí, paraditos. Tráiganse más para acá para que, para que podamos. Vamos a, vamos a darle gracias al Señor mientras estamos meditando en esta canción. Cierren sus ojos, por favor. Y Lupita y yo vamos a orar por ustedes, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que, que nos saque, que nos quite de la mente ser esos sacerdotes de altares. Ser, como dicen, agujeros, digo ratones de un solo agujero. ¿Sí? Vamos a orar. Él nos está lanzando, pero tenemos que creer en Él. No creer en lo que vemos, en lo que nos dicen, en lo que pensamos. Si nuestro pensamiento es el pensamiento de Cristo, entonces vamos a hacerle caso a nuestro pensamiento. Pero si no, hay que desecharlo y creer en el Señor. El Señor tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, Padre. Yo te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias. Gracias, Padre, por este pueblo. Gracias, Señor, porque a ti te agradó, Señor, escogernos. Tú nos diste la opción, así como se la presentaste a Jeremías, de ir al mundo o quedarse en su pueblito para ser sacerdote de altares. Y hoy nosotros, Señor, hemos tomado esa decisión. No queremos ser limitados a un espacio, limitados a una sola cosa. Queremos salir al mundo, Señor. Ser obedientes con lo que tú nos pides. Obedecerte, Señor. Obedecerte, Padre. Y darte gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nosotros, Señor. Gracias por haber llegado Cristo Jesús a nuestras vidas, por haber iniciado ese proceso transformador de nuestra mente que nos lleva a una vida abundante. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de estos hermanos, de estos amigos, Señor, que puedan ver el poder y la manifestación de tu gloria, Señor, en sus vidas, en este día, en esta semana, Señor. Te damos gracias, gracias, Padre, porque el testimonio de nuestra vida, tú lo conoces, Señor. Y te damos gracias, gracias, Señor. Bendice, Padre, a todos los que vamos a viajar en esta semana, Señor. Bendice nuestro entrar, nuestro salir. Bendita sea la tierra que pisan las plantas de nuestros pies, Señor, y te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por los ministerios, gracias por los llamados, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por nuestros proyectos, por nuestros negocios, por nuestras empresas, por nuestros empleos, por nuestros trabajos, Señor. Los ponemos delante de ti, Padre, para que tú los bendigas, Señor, los prosperes, los multipliques. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú abres las ventanas de los cielos, Señor, y se derrama la bendición. Porque vienen esos recursos del norte, del sur, del este, del oeste, Señor, y te damos gracias. Gracias porque somos benditos, Señor. Somos benditos, somos pueblo tuyo, pueblo escogido. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias por cada matrimonio, gracias por los jóvenes, por los niños, Señor. Gracias por los hombres, por las mujeres solas, Señor. Te damos gracias, gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas, Señor, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. También te damos gracias, Señor, por esos diezmadores, ofrendadores, de ese corazón alegre, Señor, que guiados por el Espíritu Santo diezman y ofrendan. Y te damos gracias porque grande es tu amor hacia nosotros. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.